Buenos días, muchachos. Bienvenidos a esta siguiente sesión de sociolingüística. El día de hoy vamos a hacer un repaso general, ya rumbo al examen último que tenemos para este tercer parcial. Entonces, vamos a hacer este repaso. Te pido que cheques estos contenidos y que verifiques que todos han quedado bien comprendidos por ti para que puedas resolver eficientemente ese último examen, ¿sale? Tenemos aún un trabajo pendiente, la entrega que te voy a platicar el día de hoy y después la presentación del examen, como hacemos regularmente vía Sócrates. ¿Vale? Entonces, bueno, bienvenidos a esta sesión. Vamos a comenzar por revisar estos conceptos que fueron los que vimos al inicio del semestre y que se refieren a pues digamos, la competencia comunicativa en general y la competencia sociolingüística en particular, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a empezar partiendo por ello. Por aquí lo tenemos, déjeme enviar la moderador. Y bueno, reconozcamos entonces que en primera instancia el concepto, recuerda, de competencia comunicativa es el que se da por Del Hymes allí al principio de los años 70, 1971, ¿sí? Como te he comentado con antelación, es muy importante que estos conceptos te queden bien claros, pero también que tengas bien entendido de dónde provienen, cuál es la fuente, digamos, de donde se tiene este contenido para su revisión, ¿sale? ¿Por qué es importante? Bueno, pues porque estás muy próximo a estar elaborando ya tu informe, tesis o portafolio, ¿no? Último, digamos, dentro de este trabajo que vienes realizando en la escuela normal. Entonces, pues sí es importante para nosotros que tengas bien entendido este tema, este contenido, para que así también puedas tú desenvolverlo en tu escrito, ¿no? Cuando una vez que desarrolles ese texto. Y también, por supuesto, de manera posterior, cuando tengas oportunidad de desarrollarlo en una expresión verbal, digamos, ¿no? Ya en la disertación verbal que puedas manejar, ¿vale? Entonces, bueno, pues es importante por ese lado que tengas bien entendidos estos conceptos, tanto en formato escrito como en formato verbalizado, para que puedas así también, pues, defenderlos, digamos, a la hora de que hagas tu presentación, ¿vale? Muy bien, bueno, recuerda por favor que es muy importante también que identifiques la pragmática de ello, o sea, el uso de ello, ¿no? Digamos, en este sentido, recuerda que muchas de las veces se dan como definiciones más elaboradas de la competencia comunicativa, ¿no? ¿Qué es lo que se esperaría con ello? Y específicamente subcompetencias incluso que se derivan y demás. Pero también hay que identificar que aquí básicamente a lo que nos estamos refiriendo es a, pues, esta oportunidad de hablar de manera eficiente, digamos, ¿no? Con respecto a lo que estamos dialogando en un contexto en particular. A ver, ya pude por fin compartirlo aquí en este moderador. Entonces, bueno, espero que ahora estén viendo ustedes ya la vista del moderador. Si es así, aquí debería ya aparecer. Ahora, el concepto, como dijimos, Del Hymes, ¿no? De 1971, original, que nos indica que esa competencia, entonces, consiste, básicamente, como te puedes dar cuenta, en ser eficiente al hablar. Básicamente es como reconocer qué necesitamos, ¿no? Decir con cuál forma, cuáles palabras, de qué manera, con cuál tono, con cuál intensidad, volumen, todo lo que se pueda asociar, ¿no? Digamos, al habla, según el contexto, el momento, las condiciones en las cuales nos encontramos. Por eso es que lo menciona así, ¿no? De esta manera, como puedes ver, como indicando todas las circunstancias, ¿no? En las cuales puede ocurrir la comunicación, pues ahí identificar, ¿no? Hemos dicho, no es lo mismo la manera en la cual vas a dialogar con un niño que la manera en la cual vas a dialogar con alguien que sea, pues, una persona muy seria, a lo mejor, ¿no? Con la que tengas menor confianza, en fin, ¿no? No vamos a hablar de la misma manera con respecto a la confianza, las palabras que vamos a utilizar y demás. Bueno, recuerda que poco después de él, unos 10 años después, ¿no? Este otro autor nos presenta entonces de la competencia comunicativa, ¿cómo puede estar constituida? Vimos por ahí que él la desprende en 4, ¿no? Digamos, este legado que retoma Canali de él, y señala que son entonces estas 4 subcompetencias, ¿no? Que van surgiendo de esa general que es la comunicativa. Por ahí estuvimos revisando cada una de ellas, una que se refiere en efecto al uso de la lengua, ¿no? Como tal, los elementos compositivos de la lengua, la lingüística, la sociolingüística que nos incorpora ahora el uso dentro de un contexto social, lo que estudiamos aquí, la discursiva, que es la posibilidad pragmática, digamos, de reunir esos elementos para ser eficiente a la hora de enviar un mensaje. Y hablando de la eficiencia, finalmente a lo mejor hasta tener una estrategia, ¿no? Dependiendo de nuestro objetivo, lo que queremos alcanzar, ese público, en fin, a lo mejor manejarlo incluso con cierta estrategia, con la intención de, pues, cumplir con esos objetivos, ¿vale? Particularmente de la competencia sociolingüística, hemos dicho que es esa capacidad para producir y entender adecuadamente expresiones en diferentes contextos de uso. Como dijimos, acuérdate, sociolingüística implica entonces relacionar sociología
con lingüística, o sea, estudio de la sociedad con estudio de la lengua, ¿sí? Y en ese sentido, entonces, es que lo vamos aquí reuniendo para identificar, entonces, sí, el uso de la lengua, pero en un contexto social en particular. Por eso nos señala aquí, hay que tener en cuenta la relación que mantienen esos participantes, ¿no? Cuáles son sus intenciones de comunicación, bajo cuáles normas y convenciones se rigen, ¿no? Lo que estoy ahorita señalando. Y lo hemos dado en varios ejemplos. En nuestro contexto nos enseñan, por ejemplo, desde chiquitos, que tenemos que decir, por favor, gracias, ¿no? Las palabras mágicas, ¿sí? Salud, no sé, ¿no? Dependiendo si alguien estornuda, ¿vale? Ahí está. Entonces son cosas que nos enseñan igual desde pequeños. En la educación informal en casa se considera que esto es parte de esa educación, ¿no? O sea, estar educado significa eso, ¿no? Alguien estornude y yo diga salud y no haga como que ni me enteré, ¿no? Apoyar a una persona, no sé, que requiere alguna contestación, en fin, ¿no? De manera correspondiente. Entonces, bueno, pues lo identificamos así dentro de esa sociedad que estamos comentando. Finalmente también, y hablando de su relación con otros ámbitos, de su frontera con otros ámbitos, encontramos a Bachmann, ¿no? Algún par de décadas después, ¿no? Aproximadamente presenta la competencia pragmática, donde ya agrega, y lo vimos por allí en pragmática, seguramente recordarás, ¿no? Estos actos de habla, entre los cuales uno de ellos que señala David Austin, uno de ellos es el ilocutivo, o sea, como tal, ya la construcción del mensaje, ¿no? Que se envía. Recuerda que el acto locutivo es el que viene del emisor, que constituye el mensaje. El ilocutivo es del mensaje en sí, cómo está constituido y que es enviado con cierto objetivo. También por ahí vimos las funciones de Roman Jacobs, ¿no? ¿Te acuerdas? Son 6 funciones: fática, metalingüística, referencial, ¿vale? Entonces lo constituye con una función y finalmente llega a un receptor, que es el último acto, el perlocutivo, quien lo asume con esa experiencia, con esa perspectiva y lo interpreta también, ¿vale? Entonces, bueno, Bachmann señala que la competencia ilocutiva de ese acto con la sociolingüística nos da lugar a la pragmática, ¿sí? Que se refiere al uso particularmente, ¿no? En ese contexto, con base en, mira, una variación dialectal, una naturalidad que se hace su registro, las personas hablamos así de esa manera en ese lugar, un poquito diferente de las de otro sitio, no sé, y podemos ahí reconocer incluso lenguaje connotativo, mira, referencias culturales, lenguaje figurado, que es propio de lo connotativo. Acuérdate, el significado connotativo es el agregado, ¿no? El social, el cultural, el figurativo que le agregamos al significado denotativo, que es el léxico que encontraríamos en un diccionario, ¿sale? El primer el significado básico de cualquier palabra. Muy bien. Finalmente, entonces, encontramos qué es la competencia sociolingüística de acuerdo con el MER, ¿no? El Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas. Y hemos visto entonces que esto implica tener dominio de todos estos elementos, los marcadores lingüísticos, ¿no? De estas relaciones sociales, lo que dijimos ahorita, tenemos específicamente saludos y formas de tratamiento, turnos de palabra, interjecciones. Sí, entonces, bueno, pues son formas específicas de hacer un abordaje, por ejemplo, ¿no? Ya te he platicado, un niñito no sabe identificar eso, por eso llega e interrumpe a la maestra, a la mamá, quien sea, ¿no? No es como que todavía identifique que hay un turno que se considera lo mismo, o sea, como de educación, de respeto, ¿no? Esta condición. Normas de cortesía, también de ser groseros, descorteses, dependiendo, ¿no? Expresiones de sabiduría popular que ya son como expresiones creadas, frases hechas, ¿no? Que tienen cierta implicación. Igual estas son connotativas, ¿sabes? Por ejemplo, que te dijera yo alguna frase hecha y que tú pudieras identificar como, pues que me dijeras, ay, es que no tuve oportunidad de conseguir esto, y yo te diga, pues es que camarón que se duerme se lo lleva la corriente, ¿sabes? Ese tipo de expresiones ya son como frases hechas, construidas así de esa manera, ¿no? No sé, también tenemos algunas otras, por ejemplo, en inglés, igual dependiendo el contexto y dependiendo el lugar, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos, esto es como decir, when pigs fly, ¿sabes? Cuando dicen es como algo imposible, ¿no? Que no va a ocurrir. ¿Cuándo ocurrirá esto? Bueno, cuando los cerdos vuelen, ¿sabes? When pigs fly, por ejemplo, se dice esta expresión, igual ya es una frase hecha, ¿no? Que se refiere así como decir, pues eso nunca va a ocurrir, ¿no? De esta manera, bajo esas expresiones que son contextualizadas así. Es posible que si tú lo utilizas en otro lugar donde se habla inglés, no se va a entender, no se va a interpretar. Igual las del caso del español y así sucesivamente, ¿no? Porque justamente son variaciones que se dan dependiendo del contexto y así connotativamente se entienden allí, ¿sí? Algunas incluso son por temporalidad, ¿no?
O sea, que si alguien nos dice una broma de México, español de aquí, en fin, pero que tuvo como ese entendimiento, no sé, en los años 1950 y nos lo dice ahorita, aunque está en español de México, en fin, tal vez no lo podamos entender, porque depende del contexto geográfico, pero también de una temporalidad, ¿vale? Bueno, estamos diciendo que hay un registro de dialectos, acentos, dependiendo, ¿verdad?, del grupo al cual nos estamos refiriendo que utiliza esa lengua. Entonces, aquí pudimos ver hay algunas variaciones que se dan de ello. Recuerda, entonces, por la extensión geográfica es que se dan estos fenómenos, ¿no? O sea, cuando muchas personas hablan la misma lengua en diferentes sitios, entonces se da lugar a esas diferencias, a que en un sitio se hable de una manera, en otro sitio se hable de otra, ¿no? Y que haya esa variación, ¿vale? Muy bien, por la extensión misma geográfica que va derivando en ella. Ejemplos que pudimos ver, pues son estos que encontramos, por ejemplo, en el Reino Unido, ¿no? Particularmente en Inglaterra y, bueno, también en general en el Reino Unido, estas variaciones que llegamos a encontrar por regiones, ¿sí? Entonces, por ejemplo, algunas, más bien, las variaciones dialectales británicas que revisamos, aquí las tenemos en esta lista, ¿verdad? Hemos dicho que dependiendo en dónde se ubican, es como las características que tienen. No es exactamente como para aprendernos qué características tienen, pero sí lo que te he dicho desde el principio, para tener apertura, ¿no? ¿Por qué? Pues porque como enseñantes de lenguas, sabemos entonces que no necesariamente va a ser, pues, que tengamos todo el conocimiento de un idioma o de una lengua, ¿no? De pronto podemos encontrar una pronunciación diferente, un significado diferente, un uso diferente, y tenemos una escritura diferente también, y tenemos que tener apertura y curiosidad sobre todo también, ¿no? Para poder decir, voy a investigarlo, voy a revisarlo. Hoy en día, con todos los medios tecnológicos que tienes, esta es una oportunidad grandiosa, ¿no? La que tenemos hoy en día para aprender más, ¿sale? Entonces voy a aprovechar este cierre ya que estamos haciendo sociolingüística para decirte que es importante eso, siempre tener como esa apertura y disposición a aprender más, ¿sí? No te fosilices en tu trabajo, ¿no? O sea, quiero decir como que ya a lo mejor sabes que enseñas siempre de esta manera, tales contenidos. Trata de crecer por ti mismo, sale de aprender más, hacer más cosas, ¿no? Al final no estás forzado, digamos, a mantenerte en un mismo trabajo, en un mismo sitio. Tú puedes ir como desenvolviendo cada vez más, ¿no? Conocimiento a propósito de eso que enseñas. Por ejemplo, que en este caso es el inglés, ¿no? Y aprender, pero siempre teniendo como esa apertura para crecer, ¿vale? Perdón, gracias. Bueno, hemos visto entonces que hay variaciones que son como las oficiales o las mejor reconocidas en un contexto. En el caso del inglés, las variaciones dialectales del Reino Unido son, por supuesto, las que imperan, porque al final es su país de origen que da lugar a otros sitios, ¿no? El inglés después de las conquistas, ahorita hablaremos de. Ahora, dentro del Reino Unido, pues el lugar principal, me apena un poquito ahí, ¿no? Pues por los colegas que son de Reino Unido, pero bueno, ustedes lo saben que así es, ¿no? En este caso, en el Reino Unido, bueno, pues impera Inglaterra, ¿sí? Y de Inglaterra, pues el centro político que es Londres, ¿sí? Entonces, bueno, en Londres es donde se considera que es la variante o más oficial, más correcta, la más retórica, ¿no? Que es esta llamada RP, ¿sí? Entonces, bueno, se decía que era el inglés de la reina, ¿no? Pero en general se dice que es el inglés, pues digamos, de los reyes, ¿no? De Inglaterra y particularmente que se ubican ahí en Londres. Acuérdate que es el que utilizan los medios oficiales como la BBC, es el retórico, el culto, el más formal, ¿no? Que se utiliza en este contexto, pero como hemos dicho, también hay otros, pues, importantes, ¿no? Por ejemplo, otro muy importante es esta variante, es la Cockney, que es también de Londres, pero no de la zona, digamos, de los reyes, sino de los alrededores. Es mucho más coloquial porque se le considera que es el del pueblo, el del vulgo. Recuerda que vulgo significa pueblo, de ahí el nombre de algo que es vulgar, ¿no? No necesariamente grosero o algo así, mal hablado, no sé qué podríamos pensar en nuestro contexto, el vulgo, ¿no? El pueblo, la gente que se dedica al trabajo, la gente que no es tan formada, tan estudiada, por lo mismo no es como tan retórica, lo que busca es la comunicación como tal, acabamos de hablar de la competencia comunicativa, lo que busca es la comunicación como tal, ¿vale? Muy bien en el día a día. Bien, hemos visto también que en Estados Unidos tenemos igual variaciones dialectales del inglés.
divididas como todo, te he comentado en Estados Unidos, siempre está como súper organizado, súper definido, ¿no? Este legado se los dejaron los británicos, ¿sí? Cuando ellos vinieron para acá, y bueno, también aquí tuvieron disputas, ya lo hemos platicado, con Holanda, con Francia, por estos territorios, pero al final los británicos ya venían como con un plan bien claro, ¿sí? Lo que te he comentado, no fue como aquí, como en Mesoamérica, que llegaron puros varones y hacer un desastre, ¿no? En el caso de los británicos, bueno, sí hicieron un desastre, pero en el sentido de que exterminaron a la población prácticamente, dejaron mínimos pequeños grupos originarios. Lamentablemente exterminaron a la población y se asentaron allí. Y trazaron desde que llegaron ya el país, el pueblo que querían formar, ¿sí? En estas colonias que fundaron, pues incluso las ciudades, como te he comentado, tienen retícula, o sea, están como bien definidas, ¿no? ¿Qué ciudad, en dónde, a qué se va a dedicar, en qué se va a enfocar? Con base también en sus condiciones. Como sabes, en Estados Unidos hay ciudades muy desarrolladas en diferentes ámbitos, en diferentes áreas. Pero esto no es algo, o sea, netamente, digamos, moderno, gringo, ¿no? Sino que es algo que viene desde los conquistadores, desde los invasores que dijeron, así lo vamos a dividir, así están las retículas de las ciudades, ¿no? En este caso, aquí nos vamos a establecer acá y nos vamos a dedicar a esto porque es para lo que está el clima, la tierra, en fin, en este lugar, ¿sí? Entonces lo tenemos definido pues hasta el día de hoy. Por eso tú ves que está como bien marcado, como si fuera la rosa de los vientos, ¿no? En el norte, en el sur, en el oeste, ¿no? En la parte media, ¿ves? Está como bien definido, salvo la zona que estuvieron peleando ahí con Holanda, ¿no? Por eso es que esta es como New York City, ¿no? O en el norte, New England, sí, bueno, tenemos eso como definido, pero fuera de ello, si te fijas, está como bien marcado, como dije, con esa rosa, o sea, norte, sur, este, oeste, básicamente es como que están aquí divididos, ¿vale? Hay algunas diferencias que también pudimos analizar entre el inglés norteamericano y el británico. Recuerda, por aquí lo vimos, por eso decía la apertura. Algunos de ellos son desde la escritura. Mira, recuerda que esto se llama ortografía, ¿sale? En nuestro contexto mucho pensamos que la ortografía es acentos y eso, pues porque nosotros tenemos esa característica de marcar gráficamente el acento o el énfasis, pero no necesariamente es en otras lenguas, ¿no? Por ejemplo, en el inglés, más bien la ortografía se refiere a esa escritura. Recuerda que orto, ya estudiaste morfología hace casi 3 años, la forma, ¿no? Constitutiva, la morfología. Orto, recuerda que significa recto, ¿sale? Recto. Entonces, ortografía sería como decir la escritura recta o correcta, ¿sale? Ahí está, como ortopedia, ¿sabes? O sea, ponerte derechito, ¿no? De los pies, de la espalda, no sé, ortopedia, como ortodoncia, ¿cierto? O sea, ponerte los dientes derechitos, ortodoncia, no sé. Aquí es ortografía, acuérdate la escritura recta, correcta, ¿sale? Ahí está. Entonces, bueno, pues no hay una única ortografía, ¿no? Para algunas palabras, como puedes ver aquí. Apertura, porque ahí está color, color, favor, favor. Como puedes ver en la escritura, hay variabilidad en algunos casos. Siempre revisar, ¿sale? Hoy en día es cosa de que en el celular, en la compu, entres al diccionario en línea, a cualquiera que te guste, no tiene que ser los más formales, ¿no? Como el de Oxford, estaría súper bien. Además te da un montón de cosas. El de Oxford te da la definición, te da usos, ¿no? Ejemplos, tiene foros de preguntas, te da bocinitas para pronunciación de inglés británico, inglés americano. O sea, te da muchísimas cosas. La verdad es que el diccionario Oxford es fantástico, pero a lo mejor a ti te gusta otro, se me ocurre como el Word Reference, también puede servir, ¿sí? Las tecnologías siempre tenemos que emplearlas para bien, para nuestro mismo progreso, muchachos. No las empleemos para algo malo, ¿sale? A ver, ¿a qué me refiero? Bueno, incluso, por ejemplo, un chat GPT, ¿sí? Lo puedes utilizar, pero no lo utilices para que te haga la tarea, ¿no? Porque entonces, ¿para qué te inscribes en un programa educativo y para qué te asumes como estudiante y profesional de un área, ¿no? Eso no, sería como estar mintiéndote a ti mismo. Puedes utilizar GPT, claro, pero para crecer, para estudiar más, ¿no? O sea, que tú puedes, por ejemplo, decir, ¿no? A ver, se me ocurre, algo que yo recomiendo a mis estudiantes, ¿no? Y se los recomiendo también a ustedes. Bueno, a lo mejor tú redactas un mail, ¿no? O a lo mejor redactas un WhatsApp, o sea, dependiendo, ¿verdad? El contexto en el cual te desenvuelves. Más formal, digamos, un mail que quiero dirigir a mi coordinador y quiero que quede bien formal. A lo mejor un WhatsApp que no, al contrario, busco que sea como más cercano, más jovial, más confianzudo, ¿no? Entonces, ¿qué puedo hacer? Por ejemplo, para aprender, mira, puedo teclearlo en ChatGPT, ¿sí? O sea, a ver, ya lo escribí, ¿eh? No, no como tú escríbeme esto, ¿sale? Yo ya lo escribí en inglés, yo ya lo hice, pa. Entonces lo meto a ChatGPT y le digo, oye,
¿Cuáles errores gramaticales y pragmáticos, por ejemplo, encuentras en este texto? ¿Ya viste? Entonces GPT te va a decir, ¿no? Esta expresión está bien, pero queda mejor esta otra. En un contexto formal sería, bueno, decirlo de esta manera. ¿Ya viste? Eso es implementarlo para ti, para bien, para tu crecimiento y no estar como tú supeditado a la máquina. Fíjate, si tú le dices a la máquina, escríbeme este texto en inglés y se lo das en español y que te lo traduzca, entonces tú estás supeditado, dependiente de esa máquina, de ese servicio tecnológico. En cambio, si tú lo escribes por tu propia cuenta con tu cabecita y le pides que te haga la corrección, entonces ella está supeditada a lo que tú le estás pidiendo. Está sirviendo de verdad como un recurso, como una herramienta para lo que tú estás solicitando. Y al ver cómo se escribe, qué quedaría mejor, qué te faltó, en qué te equivocaste, es una corrección continua que estás haciendo, al punto de que al rato ya ni lo vas a necesitar. Vas a ser mucho más eficiente, mucho más competente en tu comunicación. Ahí está, comunicador competente, ¿vale? Competencia comunicativa. Vas a ser mucho mejor comunicador en esa lengua que tú estudias y que quieres enseñar. Y mientras más competitivo te hagas, ¿sale? Utilizando los recursos, más vas a poder aspirar a mejores oportunidades, ¿sale? Entonces, está en tus manos. Los recursos están ahorita al alcance de la computadora, del celular, que antes no había, ¿no? Entonces, si los tienes, está en ti, ¿eh? O sea, como aprovecharlos, pero te repito, o sea, decide bien, ¿sale? Decide inteligentemente para que te sirvan a ti como herramientas y no para que tú estés como esclavizado, supeditado a que resuélveme esta solución, ¿sale? Muy bien. Bueno, tenemos entonces continuidad es el revisar la historia un poquito del Reino Unido. Vimos que pues esta expansión se da, ¿no? A un nivel impresionante. Hemos comentado que el Reino Unido es el mayor conquistador en la historia de la humanidad. Hablamos de una expansión a 35 millones de kilómetros cuadrados, 500 millones de personas para inicios del siglo XX, ¿sí? Que es lo que tenían pues para ese momento y aún entonces tienen historia del siglo XX. Acuérdate que te he platicado en cuáles años recién hicimos el examen, ¿no? En cuáles años es que se va independizando Australia, se va independizando Canadá. Entonces, bueno, el dominio es tremendo, ¿sí? También te platiqué por ahí. Es más fácil ver cuáles no han sido invadidos, cuáles no han sido sacados, que revisarlos que sí, ¿no? Porque realmente es una cuestión, bueno, muy, muy extendida. Uno se pone a pensar, te invito a que lo pienses tú, ¿no? Pues Inglaterra realmente, bueno, perdón, Reino Unido, es un país bien pequeñito, mira, aquí lo puedes ver en este mapa. A ver, trata de encontrarlo, ¿sí? En lo que te platico, eso trata de encontrarlo. Está bien pequeñito ese país, ¿no? De hecho, pues es una isla, ¿sí? Bueno, un conjunto de islas, bien pequeño, en donde no tendríamos que pensar que tuviera necesariamente como todo ese poder, ¿no? Económico, pero sobre todo militar, a ver si me explico, ¿no? Militar como para poder animarse tan chiquitito a invadir tanta cosa en el mundo. Y sin embargo, bueno, lo hizo, ¿no? Por cuestiones de otro tipo, también como dije, económicas, estratégicas, en fin, lo fue haciendo a lo largo del tiempo. Y ahí está que nos dejó el inglés como lengua franca en todo el mundo. Y bueno, que se dan, como he dicho desde el principio, se fundamenta de allí el que existan carreras como la tuya, ¿no? Que ahora existe una carrera que consiste en ser enseñante de inglés gracias a ese legado que nos dejaron estos conquistadores, ¿no? Bueno, hemos dicho también que dentro de esas variaciones hay un formato que es más estandarizado, más único y que da lugar a esa homogeneización, a esa cohesión de los usuarios de esa lengua, que es la versión estandarizada, la homogénea, sale la estándar, ahí está. Bueno, ¿cuál sería en el caso de este Reino Unido? Hemos dicho pues la que corresponde a Londres, básicamente, ¿sí? Ok, hemos dicho entonces, ¿qué es un dialecto? Bueno, cerrando, es una variedad de una lengua, una variación como hemos visto de acuerdo con la doctora Lastra, que la hace diferenciarse de otras variedades, la particulariza, la hace diferenciarse de otras variedades y le permite ser tratada como una unidad. Sí, o sea, este grupo o este otro, ahí está, ¿no? Constituyendo esa variación dialectal, ¿sale? Hemos dicho que también ese uso del inglés en diferentes regiones da lugar a, pues, cierto análisis, cierta idea acerca de esa población. ¿Por qué? Pues porque la historia, ¿no? Y bueno, la historia, pero vinculada con lo que tenemos en la actualidad, es lo que nos da una visión con respecto a ese país, a esa gente, a esa lengua, ¿sí? Mayor prestigio o mayor rechazo, dependiendo, ¿sí? ¿Por qué? Obviamente el país que es el conquistador es el que suele ser visto como el de prestigio. En tanto, el que es el país o comunidad que es conquistada, pues es la que es vista como con rechazo.
¿sí? Hoy en día, por ejemplo, en México hay una tendencia creciente a defender cada vez más lo antiguo, lo mesoamericano, reconocernos, pues, ¿no? Que veníamos de esos pueblos y no necesariamente como una identificación con España. Posiblemente, y estoy hipotetizando aquí, pero si hiciéramos tal vez alguna revisión de con quién te identificas más, ¿no? A todos los mexicanos y con la cultura mesoamericana o con la española, posiblemente la mayoría diríamos que mesoamericanos, ¿no? Hay como una mayor defensa, como un mayor reconocimiento de que esa es nuestra cultura, nuestra historia, nuestro lugar, ¿no? Cada vez más creciente, pero no necesariamente fue así otra hora, ¿no? En otros tiempos, ¿sí? Anteriormente, mucha de la idea era más bien asociada a yo quisiera ser como aquel ganador, conquistador, invasor, ¿no? El español, ¿vale? Entonces había como ese reconocimiento. Igualmente lo podemos pensar en el caso del inglés. ¿Quién impera? Aquí te puse por eso esta imagen que recuperé por ahí de internet, ¿no? Pues obviamente el Reino Unido, primero que todo, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque es el conquistador, el que invade, ¿no? Y después sucesivamente los países que desarrollan una suficiencia social y económica como para tener presencia en el mundo. Está Estados Unidos, claro, como país imperante, ¿no? Y algunos otros más que van por ahí surgiendo, por ejemplo, después Canadá, ¿no? Después está Australia, Nueva Zelanda y más naciones, por ejemplo, Sudáfrica, la India, pues ya quedan bastante más atrás, ¿no? En ese sentido de que utilizan el inglés, pero no son como países tan destacados, ¿no? No sé, en eso, en ese ámbito de habla inglesa, aunque también la tengan, ¿no? Impuesta por lo mismo por la conquista y eso, sino que utilizan pues otros tantos elementos sociales, en fin, ¿no? Históricos, que les hacen tener pues no tanto prestigio como lo que vengo aquí comentando. Bien, hemos dicho en las últimas clases que entonces derivan, bueno, estas combinaciones debido a las invasiones, las conquistas derivan en otros tipos de variantes, ¿no? Hemos visto entonces cuál sería un pitching, esto lo vimos recién, es cuando dos grupos, recuerda, que no tienen una lengua común, pero que necesitan comunicarse porque necesitan comercializar o porque trabajan para un amo, lamentablemente, que están en condición de esclavos, ¿no? Se ven en la necesidad de comunicarse, no tienen una lengua en común, entonces buscan alguna manera híbrida, ¿no? De juntarlo de uno y lo de otro para comunicarse. Esa variedad inestable es justamente de la que estamos hablando del pidgin, ¿no? No es la nativa de ninguno de esos grupos, pero es la que comparten de manera un poquito ahí forzada, ¿no? Inestable, pues mal hecha, mal organizada, pero que al menos sirve otra vez, fíjate, para la comunicación, que es lo que estamos comentando aquí, ¿no? Hemos dicho que se forma de dos lenguas de origen, una que otra vez, mira, por prestigio se considera que es como la superior, ¿no? Donde se toma el vocabulario, lo hemos dicho, y la de sustrato, que es de donde se aporta la pronunciación, algunas de las cuestiones gramaticales, ¿no? Y también hemos comentado que cuando esa lengua se desenvuelve con los años, con las generaciones, mayormente, y se convierte ya en una lengua ahora sí nativa de una comunidad, o sea, empezó como un pidgin, pero llega ya a desarrollarse mucho mejor, expandirse, como dice ahí en gramática, ya con reglas, con un vocabulario específico, ya tiene más afinado, específico la forma de pronunciación, la forma de constitución, ahí está fonología, morfología. Entonces, esa lengua se convierte en un criollo, ¿sí? Que ya es la nativa de esa comunidad, la que utilizan de manera eficiente para comunicarse. Y como te dije, podemos analizar las lenguas modernas, pues qué tantas de ellas pasaron por este proceso, ¿no? Seguramente que muchas de ellas habrán pasado como para poder convertirse en las lenguas que son hoy en día, ¿vale? Ok, recuerda entonces que pues mucho de lo que analizamos aquí se refiere entonces a ese estatus social de las lenguas. El estatus social de las lenguas. Por eso es que estudiamos sociolingüística, ¿sí? ¿Cómo se considera una lengua en función del grupo social que la habla? Ahí está, ¿no? Y entonces, pues es lo que tenemos. Considerar las superiores, inferiores y las condiciones que derivan de ello. ¿Sale? Muy bien, avanzo, pero si quieres pausa este video y analiza un poquito este cartel para que puedas entender un poquito más por qué la relevancia de ese análisis, ¿sale? Social del uso de una lengua. Muy bien. Entonces, vamos cerrando. Vamos a entregar, por favor, un resumen general del curso, ¿sí? De lo que hemos visto, por ejemplo, el día de hoy, que es este repaso para el examen final, sí que estaremos por presentar ya muy pronto.
voy a ponerme de acuerdo con ustedes a través de su jefe de grupo, como siempre, para hacer un acuerdo con respecto a cuál fecha, cuál momento les viene bien. Ahorita que están en sexto ya cerrando muchos temas, muchos trámites, ¿no? Enhorabuena, han llegado ya casi a la parte final de la carrera, ¿sí? Entonces, bueno, pues es como ya el cierre que se viene, ¿vale? Ya nos ponemos por ahí de acuerdo en algún momento en que no les sea muy invasivo para sus otras actividades que tienen que realizar. Y también esta entrega del resumen general, ¿sale? Este resumen general debe incluir todos los puntos que mencioné en esta sesión, ¿sí? Puedes hacer una revisión nuevamente de lo que trata este video. Empezamos en la definición, ¿verdad? De la competencia comunicativa. Y terminamos en el concepto del criollo, ¿cierto? Ahí está. Entonces, un resumen general que aborde todos y cada uno, ¿sale? De los aspectos que acabo de mencionar aquí, que básicamente es como lo que vimos de manera general a lo largo del curso. ¿Me haces un resumen, por favor? Que sea un poco de lo que ves aquí, de lo que yo te comento. Puedes dar algunos ejemplos también de los que yo he dado, pero también trata, por favor, de dar tu propia opinión, tus propios casos, ejemplos que puedas agregar. Siempre eso pues enriquece la información para ti mismo, para que lo entiendas para ti mismo, ¿sale? Y estés listo pues para presentar el examen. Este resumen se va a entregar, por favor, con plazo máximo a este fin de semana, ¿sí? Al sábado o domingo, que puedas entregarlo, será lo idóneo. No me lo entregues el domingo en la noche, por favor, ya lo he dicho. O sea, ustedes tienen hasta las 23:59 del domingo, ¿sí? Pero no te permitas a ti mismo, puedes ser tan indisciplinado, ¿sí? Recuerda, si tú quieres hacer más cosas, acabo de mencionar, se puede, ¿sale? Pero necesitas tú luchar por ello, hacer más cosas, prepárate más, depende de ti, es una responsabilidad individual, ¿sale? Más allá de lo que yo te califique u otros compañeros maestros, ¿sí? Es una responsabilidad individual, depende de ti. Entonces, yo te sugiero que no te lo lleves hasta el domingo en la noche. Puedes entregarlo el viernes, puedes entregarlo el sábado y ya tener listo incluso ese apunte para presentar tu examen, estar sin la preocupación de que no lo he entregado. Y lo peor, ¿no? Que pasa, que es que se te pasa el tiempo y ahora estar rogando, ¿no? De que por favor recíbamelo, es que pasó esto, es que pasó aquello. No, tienes desde hoy, que es este jueves, ¿vale? Hasta el domingo. Entonces, imagínate, luego el domingo me dicen, es que trabajé, o sea, como las 24 horas todos estos días, o como, ¿no? ¿Sí? Hay que ser congruentes, ¿vale? Entonces, bueno, puedes hacerlo con antelación, elabóralo, ¿sale? Y lo entregas, por favor, máximo el domingo a las 23:59. Si me lo entregas después de esa fecha, ya sabes que no te lo voy a recibir, ¿sale? Entonces ya mejor ni te esfuerces ni en hacerlo, ni en decirme que te lo acepte, porque nada más nos pones a los dos en una situación incómoda que estoy aclarando desde ahorita que no viene el caso porque se puede elaborar desde hoy ese trabajo, ¿sale? Bueno, entonces, por favor, me lo entregas, que incluya todos estos elementos. Obviamente, como estamos hablando de explicar todos los puntos que acabo de plantear, estamos hablando de al menos un par de cuartillas, ¿sale? Al menos un par de cuartillas, porque es el resumen de todo lo que hemos visto, ¿sale? Me lo entregas, por favor, con plazo máximo el domingo al cierre del día y nos ponemos de acuerdo por allí para la próxima semana hacer nuestro examen final y con eso estaríamos completando todo, con eso estaríamos terminando, ¿sale? Muchas gracias por su atención. Bueno, pues quedo a sus órdenes. Si hay alguna interrogante, en fin, de manera correspondiente, la podemos también ver. Déjeme cerrar esto. La podemos también ver en este proceso, en este tiempo. A ver, ahí está. Ahí. La podemos también dialogar en este tiempo. Si hay algún tema que no quedó claro, alguna cosa que quieras que te explique de más, pues quedo a sus órdenes, muchachos, vía Remind. Pueden ahí comentarme cualquier aspecto y pues yo lo atenderé a la brevedad. Trataré de atenderlo a la brevedad. ¿Sale? Gracias por su atención. Muchas gracias por este semestre, por toda su paciencia y su disposición. Espero que haya sido ilustrativo para ustedes y bueno, pues nos veremos seguramente en el octavo semestre para ya la evaluación de su trabajo final en algunos exámenes en los que tenga la oportunidad y la fortuna de trabajar con ustedes como su sinodal. Gracias, muchachos. Que tengan muy buen día.